y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. 9 de la mañana, 10 de la mañana con 11 minutos. Víctor. Sí, aquí estamos, Miguel. Sí, quería verificar que nos estabas escuchando. Habíamos anunciado, tenemos un contacto con la capital de la provincia del Ranco, con la ciudad de La Unión, con la comuna de La Unión. Nos acompaña el alcalde Aldo Pinuer. Vamos a ver si nos está escuchando también, alcalde. Sí, le escucho perfecto. Y lo escuchamos nosotros también. Qué buena noticia. Bueno, primero que nada, saludarle, darle la bienvenida a esta conversación. Nos va a acompañar Víctor Godoy. Entiendo que ya por interno han tenido alguna comunicación. Es el encargado de comunicaciones de la Dirección de Vinculación con el Medio. Entiendo que tenemos 25 minutos, 30 minutos para desarrollar esta conversación, para saber cómo se ha estado enfrentando precisamente esta emergencia en la capital de la provincia del Ranco. Nosotros teníamos algunas inquietudes, teníamos algunas noticias. Nos llama la atención la envergadura de la implementación de la residencia social para albergar a las personas que no tienen dónde pasar su cuarentena, instalada en ese inmueble que ya nos llamaba la atención, que era la Escuela de la Cultura, un inmueble municipal. Hemos estado en contacto permanente nosotros también con el consultorio con el CEFAM de la Unión para ponernos al día respecto de la forma en la que están participando en conjunto con la comunidad del control de la pandemia, y hay otras noticias que nos llamaron la atención. Recordamos aquel encuentro que tuvo usted con el jefe de zona y con el intendente, que ahí, puesto en la calle, sobre las barricadas, nos permitió graficar esta tensión que había entre la autoridad comunal, la autoridad regional y la autoridad nacional en todo el resto del país, respecto de, más que, digo yo, la invisibilización de los municipios, una resistencia definitiva a que participen gestionando la participación de los mismos vecinos en el control de la pandemia. Pero empecemos la conversación, pues cuéntenos cómo están las cosas en La Unión, alcalde. Ok, voy a partir por temática. A nosotros nos solicitó ser sede, me refiero a la comuna, de residencia sociosanitaria. Ahí la solicitud emanó por parte de la autoridad, en este caso de salud, y ellos nos señalaron de que había un establecimiento educacional que era el que reunía para ellos o para las finalidades, y que debía ser, en este caso, ocupado o prestado. Y es así como ocurrió, es lo que usted dice y que acaba de señalar, que ellos determinaron que el Colegio de Cultura y Difusión Artística de acá de la comuna era el lugar adecuado por varias razones. Una, que estaba al lado prácticamente del nuevo CEFAM y también al lado del SAR. Es un colegio relativamente nuevo, tiene muy buenas instalaciones eléctricas, calefacción, de los servicios higiénicos. Además, a este día el colegio está prácticamente desocupado, una completa. Ahí hay varias salas que ya están disponibles, sobre 20, y algunas de las salas ya están equipadas, vale decir, con lo que es la cama. Las medidas sanitarias también se han aplicado, y también hay personal ya a la espera de que la autoridad pueda destinar a algún residente para poder cumplir la cuarentena en el recinto, cumplir cuarentena, porque hay muchas personas, según ellos, que no la pueden y no podrían cumplirla en otros recintos como sus domicilios particulares. Eso es lo que le puedo adelantar. Yo en este minuto no tengo información si es que ya hay algún residente. Tengo entendido que no, pero está listo, a punto de que podamos tener residentes. Bueno, yo lo he señalado, la verdad es que esperamos que no sea ocupado, pero tenemos que adelantarnos, dado de que nosotros hemos visto que está subiendo muy rápido y de manera, sobre todo el día de ayer, anteayer en Santiago. Así es que eso quería comentarle. Y tengo entendido que en la región, al parecer,
hay dos comunas que tienen residencia y una de esas es La Unión. Respecto a la residencia, lo otro, si usted me lo permite, nosotros el primer día la verdad es que hemos iniciado un proceso de sanitización en las calles, aquí en toda la comuna y en algunos sectores rurales. Reconocer también que este trabajo se ha llevado a cabo con participación de los vecinos. Aquí ha habido un aporte significativo, no solo en el aspecto de proporcionarnos el producto, los vehículos, sino también en personal que ellos han dispuesto para trabajar en las noches, y eso se ha coordinado y se ha trabajado en conjunto con funcionarios de la ilustre municipalidad. Bueno, ustedes también saben que nosotros tenemos barreras sanitarias, controles sanitarios se han realizado también, y entre otras cosas que hemos hecho, bueno, la verdad que el llamado continuo a que las personas eviten el contacto social, pero no es mucho, en algunos casos, la colaboración que se ha tenido, porque seguramente ocurre en todos lados, de que una gran cantidad de personas circula por la vía pública, en las plazas. Nosotros hemos tomado todas las medidas, incluso el distanciamiento social en algunos puntos de aglomeración, como son las cajas de pago, los cajeros automáticos, los bancos. Se están atendiendo a los adultos mayores en sus domicilios, tanto para entrega de medicamentos como para vacunación. Y lo otro, que el municipio ha entregado una cantidad muy considerable de ayudas sociales, canastas familiares de abarrote. También el municipio, para ir en ayuda de los pequeños agricultores chacareros, les está comprando sus hortalizas, sus productos, y los está regalando a los adultos mayores o a algunas personas del 40% o más vulnerable, en el caso del desarrollo social, de la ficha o del registro social de hogares. Eso más o menos sería largo contarle todas las medidas que hemos adoptado. Sí, alcalde. Sí, alcalde, y yo le comentaba que nosotros hemos estado en contacto directo, por lo menos una vez a la semana nos reunimos con gente del servicio del Departamento de Salud Municipal, del CEFAM, y estamos bastante al tanto de cómo han llevado la crisis sanitaria ahí en la Unión. Yo quiero darle la palabra a Víctor, pero antes quería insistir le decía yo al comienzo de esta conversación que hemos tenido una evolución, por lo menos nosotros la hemos visto, no sé cómo lo ve usted, desde aquellos primeros días en que los alcaldes solicitaban cuarentena, en los que eran incluso, resistidos y hasta reprimidos probablemente, podríamos decirlo, en tanto se iniciaban acciones judiciales en su contra, reclamos a la Contraloría, perdón, no judiciales, reclamos a la Contraloría porque se excedían en sus funciones queriendo participar del control de la infección, instalando barreras, estableciendo algunos decretos preventivos por parte de la autoridad regional. Recordamos una discusión de usted con alguna autoridad regional que fue muy difundida por la prensa regional, al día de hoy, en el que pareciera que las cosas estuvieran más controladas en unas latitudes, pero pareciera que estuvieran completamente descontroladas en otras latitudes del país. Han cambiado las cosas. La pregunta es cómo ha transitado usted por este tiempo. ¿Se ha sentido que han cambiado un poco las situaciones o estamos en el mismo punto donde estábamos en aquellos tensos días de marzo? Cuéntenos. Ok. Sí, la verdad es que fue un incidente y yo creo que produjo gran parte de la descoordinación que existía y que era muy evidente la coordinación a los primeros días. Ustedes saben que se dispuso un jefe de plaza o de región encargado de un general de ejército, y la verdad, claro, tratando de adoptar medidas y por otro lado recibiendo la presión de la comunidad. Nosotros adoptamos alguna serie de medidas, algunos decretos, pero particularmente lo que ocurrió en esa ocasión fue que a mí, y eso fue lo que me molestó en realidad, fue que yo estaba como alcalde incitando orden público a la comuna, cosa que yo creo que la Unión todos sabe que el alcalde, y no es que yo me esté justificando, tirando al alcalde que menos haría, eso es precisamente yo,
Entonces, eso fue muy desagradable en la manera que me lo dicen y de la manera en que se produce esta situación, reunión con una serie de autoridades. Yo creo que un grave error, y lo sigo sosteniendo, porque ese tipo de situaciones debió haber estado de manera privada. En este caso, la persona que tenía que hacerlo con, en este caso, el supuesto desordenado, que estaba llevando el desorden, cosa que no se hizo. Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que también las cosas comenzaron a caminar un poco mejor en el sentido de que existe una mayor coordinación, una mayor información, agilidad en la toma de decisiones. Al día de hoy, ¿cómo hemos transitado? La verdad es que nosotros nos hemos relacionado acá en la Unión particularmente con comandante del regimiento, el regimiento Maturana, el señor Alvarado, si que no me equivoco, y con él hemos tenido una muy buena llegada. Con él nos hemos entendido de manera muy positiva y hemos podido adelantar algunas tomas de decisiones. Nosotros les solicitamos, por ejemplo, barreras sanitarias, controles sanitarios, colaboración en otros aspectos, y en eso no hemos tenido problemas. Pero hay cosas que nosotros los alcaldes nos encontramos atados de mano y no podemos tomar muchas decisiones al respecto, y ahí estamos. La Unión tiene un alto número de contagiados. Ahora, por otro lado, la información que nosotros tenemos es que de eso muchas personas ya han estado evolucionando de manera viva. Nosotros acá tuvimos que lamentar el deceso de una persona producto del COVID. Entonces, yo creo que las cosas han ido avanzando, aunque sea lentamente, pero hay varias cosas que a nosotros nos gustaría encontrar información. Nosotros no sabemos, por ejemplo, a los alcaldes no les llega la información, no sé si estoy equivocado lo que voy a decir, de las personas los seguimientos que se le hacen a las personas que han contraído el virus. No sabemos la periodicidad de las visitas, el sistema de contacto que tienen con la de salud o sanitaria. No sabemos también, no conocemos el transitar de esas personas, dónde son, con quién estuvieron en contacto. De repente hay reacciones que pudieran ser un poco tardías, como por ejemplo, a nosotros nos llega un reclamo de la locomoción, de que no están los resguardos, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente también eso haya sido producto de que la cantidad de contagios se pueda ver incrementada. Esperemos que así no sea. Pero señalar finalmente sobre la de que a mi juicio esto se ha ido normalizando en el sentido de las relaciones. Eso. Sí. Gracias, alcalde. Continuamos con la conversación. Víctor Godoy. Alcalde Aldo Pinuer. Bueno, la Comuna de la Unión tiene una característica, y a nivel nacional yo supongo que esto es algo que no siempre se evalúa con pertinencia, ¿no? A propósito del centralismo en el que vivimos, que es esto de la cercanía con Osorno. O sea, no sé, es el doble de distancia hacia Valdivia que la distancia que hay con Osorno. ¿Qué nivel de coordinación tienen ustedes con las autoridades de Osorno? La verdad, no sé, yo creo que eso existe. Si usted me lo pregunta a nivel local, es prácticamente no existe, excepto las medidas que se han adoptado en la región. Vale decir, Osorno estuvo en cuarentena y estuvo bastante restringido, y muchos controles para ingresar a Osorno y controles también en la carretera entre La Unión y Osorno. Por otro lado, nosotros al respecto, y dada como dice la cercanía, efectivamente en 20 minutos uno puede estar en Osorno, que es de La Unión, y es una cantidad muy considerable que se trasladan diariamente por distintas razones a la ciudad. Y a ese respecto nosotros pusimos barreras y controles sanitarios en la carretera, la ruta 5, y también en los accesos principales a la Comuna de La Unión. Lo mismo en Osorno, pero más que nada las medidas están tomadas a nivel de intendencias
y a nivel de seremías de salud, tanto los ríos como los lagos, y son ellos los que han decretado una serie de medidas. Probablemente por la cercanía que nosotros tenemos, hayamos visto un poco afectados con la cantidad de contagiados, porque hasta hace poco también los buses dejaron o restringieron los buses interurbanos, quiero decir, restringieron un poco, y a esta hora creo que ya no hay el horario de salida, porque eso era cada 10-15 minutos entre la Unión y Osorno, y así sucesivamente. Y muchas veces, lo que le decía anteriormente, sin tener resguardo, sin el uso de mascarilla, sin conservar la distancia, y seguramente esta situación también ha provocado el contagio o que el virus se propague más rápidamente. Y otra cuestión también de carácter más estructural que tiene que ver con esto que pasó a fines de marzo con los permisos de circulación. En términos de las finanzas municipales, ¿qué efectos ha tenido la crisis en el trabajo de ustedes, digamos? A propósito de este caso que es quizá el más bullado, que es el de la postergación de los permisos de circulación. Yo creo que los municipios estamos todos en la misma situación, preocupados y un tanto complicados en lo que respecta a finanzas. Obviamente que hay municipios que se sienten sentido o están más resentidos que otros. En el caso de la Unión, efectivamente nosotros podemos hacer un cálculo temático y señalar de que los ingresos, permisos de circulación por contribuciones o por algunas cuestiones que tienen que ver con el pago de policía local, como el pago de infracciones, se han disminuido. Al comienzo fue muy notorio, ahora ya con la innovación de la tecnología, trabajo presencial que se está haciendo lentamente, se está incorporando por turno al departamento, eso ha ido repuntando un poco, pero es una situación grande porque hasta este minuto nosotros hemos municipios atendiendo las demandas sociales, que son muchas, solamente con presupuesto municipal. El presupuesto que usted sabe se aprueba todos los años en el mes de diciembre y que rige para el año completo entre enero y diciembre. Eso por un lado. Nosotros tuvimos reunión de alcaldes la semana pasada en Valdivia el viernes y se nos informó que se adelantó la cuota de junio, ahora ingresó ahora en mayo, de lo que es el Fondo Común Municipal. Sí. Viene un poco disminuida a lo que normalmente ocurre, y por otro lado hay un fondo solidario que se va a reforzar 100 millones en la región y se va a repartir en cantidades proporcionales de acuerdo a las necesidades, al número de habitantes, entre otras variables. A la Unión le corresponde 190 millones. Esos dineros deberían de ingresar en mayo, si no va a ser en junio, puede ser fines de junio incluso. Pero, como le digo, sí, es una situación compleja porque tenemos pocos ingresos y hoy día estamos teniendo muchas demandas, y sobre todo demandas en el área social, que eso ha sido aumentado en 100-200%. Claro, o sea, a eso iba a ir, porque ¿en qué se ocupan los fondos en definitiva? Porque hay estudios que se han hecho en este mes, digamos, obviamente con la rapidez de la contingencia, son bastante generales los datos que surgen, pero yo veía algo que fue publicado de hecho en CIPER hace un par de semanas que hablaba de la insolvencia de los municipios en una situación de este carácter, ¿no? La posibilidad de insolvencia. Y se hablaba de que en términos financieros, en términos de las finanzas municipales, no financieras, es crítico porque hablaban de 261 municipios en situación de crisis económica o derechamente superados por la crisis, de un total de los 345. O sea, sería la inmensa mayoría de los municipios los que estaría generando este año un déficit en sus finanzas. La pregunta es entonces, ¿cómo van a ser utilizados los recursos que hay?
si es que llegan nuevos recursos, cómo se van a ser utilizados, dónde van a ser focalizados, si es que van a ser focalizados, qué pasa por lo tanto con áreas como la salud municipal, pero también qué pasa con las familias, ¿no? Que me imagino que ahí hay un gran tema bien relevante, ¿no? Perdón, es complejo porque ustedes saben, además, los municipios tienen a cargo lo que es el área educativa, y eso no es menor, y lo voy a explicar muy brevemente porque no es menor, y por otro lado está la salud primaria. Nosotros acá en la Comuna de la Unión, y puedo decir prácticamente todos los municipios, los ingresos versus gasto en el área educativa, ahí hay una diferencia. A nosotros, la Comuna de la Unión, se nos produce más o menos 30, 40 millones mensuales. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre por una serie de situaciones que sería largo explicarlo, pero una de las situaciones más complejas que se vive son los jardines infantiles vía transferencia, como se les conoce normalmente los PTF. Nosotros acá en la Unión 7 jardines infantiles, y la subvención que ingresa por parte del Estado no es por matrícula, es por asistencia. Y ustedes saben, a esa edad son muchos los niños, o mucha la que se registra, y sobre todo en algunos meses del año. Nosotros estamos quedando como 20, 30 y a veces más millones de diferencia, porque la asistencia es muy alta. Y eso significa que el municipio unionino y los demás tenemos que estar traspasando vía presupuesto municipal una cantidad considerable de millones, de lo contrario estaríamos en serios problemas. Eso por un lado. Lo mismo ocurre con el Departamento de Salud. Hay compromisos ahí donde el municipio también tiene que aportar una cantidad de recursos para atender una serie de situaciones en lo que es la salud primaria. Eso, y nosotros decir que, bueno, lo que estamos viendo, yo fijé y tengo reunión mañana con los encargados del presupuesto del municipio, en este caso me refiero al jefe de finanzas, la encargada de contabilidad del municipio, la unidad de control, el CEPLA. Entre ellos vamos a readecuar lo que es el presupuesto, porque seguramente hay algunas partidas que no las vamos a ocupar, o simplemente no vamos a trabajar en ellos. ¿Y qué cosas pudieran ser? Las subvenciones que se entregan año a año, por ejemplo, a las instituciones. Son muchas las subvenciones que piden las comunidades indígenas, los deportivos, están ahí las instituciones sin fines de lucro, eso por un lado. Entonces, dado, y además, no porque no queramos, sino porque el tiempo está transcurriendo y esas actividades no se van a poder, de hecho no se pudieron desarrollar ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, y seguramente tampoco en junio o en julio. Entonces después le va a quedar muy poco tiempo para que ellos rindan los recursos con los documentos de respaldo. Entonces vamos a tener que readecuar nuestro presupuesto y esos montos destinarlos a algún ítem. Y aquí lo que nos preocupa, y seguramente van a ir prácticamente el 80 y el 90% de estos recursos al área social. Nosotros tenemos un ítem y dejamos en presupuesto, yo no me acuerdo si son sobre 60 o 70 millones. Hace unas 2 semanas nos quedaban como 20 o 30 millones en el ítem para atender el departamento social. Y ahí en eso, entre otras cosas, está el pago de servicios funerarios. Cuando las personas en situación de calle fallecen, tenemos que pagar los derechos de sepultación y comprar la urna, entre otras cosas. En el caso de incendio, la municipalidad entrega una construcción que se llama Mediagua, pero es una casita de 2 piezas, forrada completamente, con puertas, con ventanas, completa. Y a veces hay varios incendios en el mes. Por otro lado, las cajas de abarrote que se están entregando, que también tienen un monto porque va acompañada de harina y todo lo que son los servicios básicos. Tenemos la beca municipal que beneficia a 150 alumnos más o menos, se le entregan mensualmente como 55.000 pesos.
Estos son cerca de 200 personas que son beneficiadas. Tenemos un convenio con un bus que trasladaba a todos los estudiantes en la noche desde la Unión a Osorno, porque ellos, las casas de estudios terminan cerca de las 0 horas, entonces ellos no tenían cómo regresar. Tenemos ayuda social en todo lo que es ropa de cama, además materiales de construcción, mucho material de construcción, entre otras cosas. Entonces ese fondo siempre se ve un poco afectado al poco andar, y ahora con la pandemia la verdad es que ya comenzando el año, llevamos 3 o 4 meses, nos estamos quedando sin recursos. Esa es la realidad más o menos. ¿Qué significa nos estamos quedando sin recursos en términos de déficit, digamos? ¿Cuánto necesita la Comuna de la Unión que no tiene? No, nos estamos quedando sin recursos en el ítem, y eso significa que vamos a tener que suplementarlo. Perfecto, eso en el área social, digamos. O nos inyectan los recursos por parte del Estado. Eso. Perfecto, porque se ha estado hablando, de hecho, en las últimas horas, en la prensa nacional, y en las entrevistas, en los debates que hay, una cuestión que es general y otra que quería preguntarle más particularmente. La cuestión general es, a propósito de la cuarentena en Santiago, ¿no? Se ha transformado la pauta de nuevo, digamos, para variar, al centro del país, digamos, ¿no? Entonces están todos hablando en este minuto de lo que pasa con las comunas de Santiago, ¿no? Y por lo tanto de lo que se habla es de que estamos entrando en una situación mucho más crítica que la que se esperaba, porque se juntan no solamente los contagios, sino que también se junta precisamente lo que estábamos conversando, los déficits en el apoyo a las familias, a la economía familiar, etcétera, lo que puede ser el desempleo en su momento. Y más particularmente está el hecho de que no hay ninguna razón para pensar que no sea necesario generar alguna política específica de aporte sustancial de recursos a el área social, como usted lo menciona, en los próximos meses. O sea, lo más probable es que va a haber que preparar Hacienda un paquete para ir en apoyo a la economía local, a las familias, etcétera, porque lo que se destine hoy no va a ser suficiente. Esa es un poco la noción que circula en los expertos. En ese sentido, ¿qué es lo que va a necesitar la Unión en el futuro, ¿no? Porque lo que ha estado pasando es que se ha hecho una evaluación de los parámetros económicos generales, pero necesitamos saber el pulso de lo que está pasando en las comunas, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la actividad económica? Con las áreas de la economía que son las que se han instalado históricamente, además en la provincia del Ranco y en especial en torno a la comuna de la Unión. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo se ha tenido estas conversaciones también con empresas, con directivos? Sí, la verdad es que es lo mismo que se transmite en todos lados. Nosotros, hasta donde podamos, vamos a ir atendiendo las ayudas sociales a las personas vulnerables. Que vamos a hacer una redistribución de lo que es nuestro presupuesto, pero probablemente si esto se prolonga, nosotros y otros muchos municipios no vamos a poder, no va a ser imposible seguir atendiendo de manera óptima o como quisiéramos esta situación de ayuda social. Por otro lado, se suma lo que es la cesantía. Efectivamente, acá en la comuna tenemos el problema de la locomoción colectiva. Por causa de que no circulan personas, se están viendo tremendamente afectados. Los pequeños agricultores, las pequeñas pymes, los empresarios, los chacareros, ellos no pueden, no tienen locomoción, no pueden vender sus productos porque está restringido. Nosotros hemos estado tratando de entregarles horarios, días para que vengan del campo y no pierdan mercadería como son todo lo que es verdura. Hemos estado colaborando con eso. Y además, con lo que le decía anteriormente, comprándoles nosotros los productos. Entonces se va a sumar lo que es la cesantía y seguramente a medida que los días avanzan vamos a tener más personas tocando las puertas de los municipios. Entonces, la autoridad y dentro de las posibilidades que puedan seguir viendo muy de cerca esta necesidad
y de manera muy coordinada para ver cómo nos atendemos, porque día se siguen sumando muchas demandas que otra hora no las teníamos, así que es una situación compleja, muy compleja. Alcalde Aldo Pinuer, de la comuna de La Unión, aquí en la provincia del Ranco, en la región de Los Ríos. Muchas gracias por esta conversación, estos minutos que nos ha dedicado. Vamos a tratar, por supuesto, de retomar esta conversación lo antes posible, precisamente para tener el pulso social de lo que está pasando en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto de saludarlo. Un gusto. Muchas gracias, alcalde. Ahí está el alcalde Aldo Pinuer. Sí. ¿Miguel? Sí, no, agradecerle al alcalde Aldo Pinuer, entiendo que ya se retiró. Sí. Sí, de hecho tenía agenda. Sí, tenía reunión, extraordinariamente una emergencia, reunión con los directores de servicio municipal, esperemos que todo ande bien. Tenemos que ver cómo le damos continuidad a esta conversación, Víctor, a propósito de conversaciones que hemos tenido con otros alcaldes, vamos a ver cómo podemos tener una visión más colectiva, más común de lo que está ocurriendo por lo menos en la provincia del Ranco. Vamos a hacer una pausa musical. Lo que dice es que están previendo una crisis mayor. Sí. Precisamente, eso es lo que quisiéramos informar y quisiéramos informarlos con anticipación, digamos, más allá de que se ha usado harto esa expresión ahora de ser agoreros del desastre, quisiéramos tener información oportuna de quienes efectivamente están gestionando la crisis que ya se está desatando en las comunas, digo. Generalmente en las capitales regionales pareciera que las cosas están un poco más normales, pero cuando uno se aleja un poco de las fronteras de la ciudad encuentra una realidad completamente distinta. Víctor, hoy es el Día del Ingeniero, el Día Nacional del Ingeniero. No, por favor. Si fuera ¿Te gustaría por eso, ser ingeniero? Si fuera por eso yo te estaría felicitando a ti. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso vamos a estar conversando con el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Richard Luco. Perfecto. Sebastián Valenzuela. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10:45.